En las últimas semanas se han difundido noticias que dan cuenta de un hecho alarmante. Muchos alimentos llegan a nuestros mercados contaminados por cantidades exageradas de químicos perjudiciales para la salud y nosotros aquí en Arriba del Agro nos preguntamos, ¿es la agricultura orgánica una oportunidad real de consumir alimentos más saludables? En este podcast vamos a conversar con Rafael Fluker. Él es experto en agricultura orgánica y certificaciones agrícolas, ha sido gerente de sostenibilidad en importantes empresas y tiene una sólida experiencia en agroexportación, así como en relaciones con pequeños productores. ¿Cómo está, Rafael? Bienvenido a Arriba el Agro. Hola Gabriel, muchas gracias por tenerme aquí. No, a ti, por favor. Mira, entonces vayamos al grano, ¿no? La primera pregunta tiene que ver con la presentación que acabo de hacer, ¿no? De esta revelación, ¿no? Que es un poco un secreto a voces, ¿no? Que muchos alimentos llegan a nuestros mercados contaminados, ¿no? Con cantidades de mercados internos, digo, ¿no? Con cantidades exageradas de químicos perjudiciales para la salud, ¿no? Entonces, antes de entrar a hablar sobre agricultura orgánica, ¿no? Que es tu, digamos, tu especialidad, me gustaría conocer tu opinión al respecto. Bueno, Gabriel, como lo dices, es un secreto a voces. Mm, En este caso, lo que ha pasado es que está llegado el escándalo porque las cantidades están muy por encima de los límites permitidos. Pero, además de esto, o sea, además de esto que tiene que controlarse y verse, cuando consumimos alimentos que vienen de la agricultura convencional, también vienen con trazas o con residuos de pesticidas dentro de ciertos límites, pero llegan también con residuos de pesticidas. Entonces, ujú. el tema del uso indiscriminado de pesticidas en nuestro país es sumamente preocupante y es una realidad. Y es una realidad que llega lamentablemente a nuestras mesas. Ok. ¿Es la agricultura orgánica, crees tú, una oportunidad real, ¿no? Para consumir alimentos más saludables, ¿no? Y en el sentido de que es económicamente viable, ¿es viable para los agricultores? Definitivamente es la alternativa para consumir alimentos más saludables. Ujú, Están cultivados de manera, digamos, un poquito más consciente, ujú. en el que se trabaja con sistemas un poquito más complejos, pero la pregunta que tú dices es que si es rentable, claro que es rentable, y en ese sentido, eh, por eso es que hay mucho, ya no es una moda o un boom, es algo que ya tiene muchos años, que está probado y es Ujú, rentable, pero no solamente es más rentable, sino también es más resiliente. Lo que sí es ujú, un poquito más demandante en conocimiento. Y lo que se tiene que, o sea, lo que te exige es un poco el cambio de paradigma, ¿no? ujú. Salir de la, digamos, de la solución fácil en este problema de plagas y enfermedades. Si los pesticidas acabaran con las plagas, ya no teníamos plagas con la cantidad de pesticidas que hemos aplicado. Seguimos Ujú. aplicando y seguimos teniendo plagas. Claro. ¿Cómo se llama esto? Lo que te exige un poco la agricultura orgánica es pensar más estrategias que la simple solución de aplicar un pesticida, ¿no? Entonces, estrategias para combatir las plagas y las enfermedades existen. Hay Ok, muchas. Hay ok. muchas de manera más allá digamos, del facilismo de aplicar un pesticida que lamentablemente no ataca el problema de fondo, el problema raíz. Simplemente ataca que apareció la plaga, pero la plaga Ujú. aparece porque hay un desequilibrio. Hay un desequilibrio en el agroecosistema y ahí, pum, aparece la plaga. Entiendo. Si tu chakra está equilibrada, van a estar los insectos, pero no a nivel de plaga. Ok, Entonces, ok. va por ahí el manejo, va más por el manejo del ecosistema. Sí, lo has explicado muy bien de manera clara y general, digamos, ¿no? Sin entrar a tantos detalles técnicos, que mejor también para no Sí, confundir a nuestra audiencia.
Pero ¿tú crees, por ejemplo, que un agricultor de tomate, no sé, en la periferia de Lima, tiene las herramientas necesarias justamente para cambiar sus cultivos convencionales a orgánicos? Mira, el caso del tomate es un caso excelente porque es emblemático de la Ujú, aplicación de pesticidas. ¿Por qué? Porque el tomate, al ser nativo, ha ujú, coevolucionado con todas las plagas. Entonces, todas las plagas y todas las enfermedades que ujú. podrían atacarle al tomate están presentes. Ok. El tema están presentes. Entonces, el tema y el truco está más por la diversificación. Ujú, La agricultura orgánica no es simplemente un cambio de productos prohibidos por productos permitidos. Es una manera diferente de hacer las cosas. Entonces, este productor de tomates sí podría producir o seguir produciendo tomates de manera orgánica, pero dentro de una huerta diversificada. Él tiene que ujú, consorciar o juntar sus tomates con otras ujú. hortalizas, Ok. hacer rotaciones de cultivo, complejizar un poquito más su chacra, Ujú, y en este sentido va a lograr ser más rentable, pero no solo más rentable, sino también más resiliente, ujú, ¿no? ujú. Al, Pe- al, ¿no? Pero en ese sentido, si tú hablas de diversificar, digamos, sus cultivos, no estaría, digamos, facilitando la idea de una agricultura expansiva. Entonces, la agricultura expansiva no está, digamos, en concordancia con la agricultura orgánica, ¿no? La agricultura, perdón, La agricultura expansiva, la agricultura de ya, grandes hectáreas. no creas, ¿ah? No necesariamente, sí, hay ejemplos de, ¿cómo se llama esto? Pueden hacer orgánico en grandes áreas, como por ejemplo, incluso en soja, en trigo, en Argentina, hablamos ahí de áreas inmensas, ¿no? En el caso del tomate, el caso del tomate, de un productor de la periferia de tomate de Lima, sí, la recomendación es más a diversificar en general. Ahora, eh, esa es una excelente pregunta. Sí se hace agricultura orgánica en grandes extensiones, pero Ujú, también hay distintas estrategias de controlar las plagas y enfermedades, ¿no? Se hace alicropping, por ejemplo, se intercalan cultivos, por ejemplo, acá vemos que en las paltas le siembran maíces, se hacen las barreras rompeviento y toda esta diversificación, inclusive los cercos vivos, sirven de refugio para los controladores. Entonces, el truco es un poquito la complejización y la diversificación de la chacra y del agroecosistema para lograr un cierto equilibrio. Y en que se ese hace esta equilibrio, diversificación, discúlpame, que se hace esta diversificación y búsqueda de equilibrio en las empresas grandes agroindustriales, por ejemplo, tú dirías que hay una tendencia inicial o, digamos, mira, primera en ese sí, sentido. sí, porque se ahorran un montón de plata en aplicaciones, pero además las empresas grandes agroindustriales en el Perú, en la costa peruana, la tienen bien difícil con la agricultura orgánica, pero no la tienen difícil por las plagas y las enfermedades y los Ujú, pesticidas. La tienen ujú. difícil porque se han posicionado en un lugar donde no hay suelo, se han posicionado en el En la desierto, arena, ¿no? en Claro. la arena. Entonces, desde ahí, al tener un suelo sin fertilidad natural, Ujú, están, digamos, obligados a hacer lo que yo llamo el modelo macrohidroponía. ujú. No hay suelo y todo va, En maceta. o va por el sistema, ¿no? Líquido por el sistema. Ah, Entonces, ahí, si arrancas, digamos, sin suelo, es más complicado hacer agricultura orgánica, pero, pero estas empresas sí pueden hacer prácticas para reducir al mínimo su aplicación de pesticidas o hasta incluso podrían eliminarla. Lo que no van a poder hacer es dejar de depender de los fertilizantes sintéticos, que es el tema, digamos, más importante en la agricultura orgánica, es la construcción de la fertilidad de tu suelo.
al no tener suelo, la construcción de esa fertilidad natural está bien complejo, ¿no? O sea, los fertilizantes, tú me dices convencionales que no son compost, que es el fertilizante por excelencia orgánico. Los convencionales, digamos, que has mencionado hace un momento, que utilizan las grandes empresas, son también, digamos, si se quiere, contaminantes de alguna manera. Por supuesto, recontra contaminantes. Ujú, Si no están bien manejados, ese nitrógeno que se hace nitratos y nitritos se percola la napa y los pozos de aguas abajo toman agua con nitratos o nitritos. Además, hay la famosa eutroficación de los ríos, lagunas, y se altera el ciclo bioquímico del nitrógeno. El nitrógeno está en abundancia acá en el aire, ¿no? ujú, ujú, A partir de la Primera Guerra Mundial se descubre un poquito antes la ujú, forma de sintetizar el nitrógeno, principalmente para hacer lo que nosotros conocemos bien, el ANFO, que no es otra cosa que ujú, el sulfato de amonio, y ujú. cuando terminan las guerras lo empiezan a tirar al suelo, ¿no? Ya no tenían necesidad de hacer tanta bomba y lo empiezan a tirar al suelo. No te creo. Ah, claro, pero claro, como para no, digamos, abrirnos tanto Sí, del sí, sí, tema sí. principal, pero sí quisiera cerrar el tema de las agroindustrias versus, digamos, los pequeños o medianos que abastecen más el mercado interno, porque la agroindustria Mira, ya sabemos, todos sus productos van, o la mayoría, ¿no? De su producción va más al mercado externo, ¿no? Y sí, dicho sea de paso, eso hace que las grandes empresas sean muy rigurosas porque los controles en Europa, en Alemania sobre todo, no son muy rigurosos y digamos, no admiten ni una traza de, es digamos, correcto. productos contaminantes, ¿no? Es correcto, es correcto. Es correcto, pero en el Perú se hace muchísima agricultura orgánica a nivel de pequeños productores que viene sin contaminantes. Y los productores informales para el mercado local son los que no tienen las herramientas o el conocimiento. Para mí lo hacen porque no saben qué alternativa hacer, aplicar para controlar su plaga. Nadie Ujú. aplica un pesticida, y es lo que yo siempre digo, nadie aplica un pesticida si no tiene un problema atrás, ¿no? Porque es un costo. Entonces, ni siquiera los pequeños productores. Pero ante el problema, lo más fácil es aplicar un pesticida. Entonces, yo creo que el problema deriva en una falta de conocimiento de alternativas. Los Ok. productores no tienen el conocimiento de las alternativas que tienen para poder afrontar ese problema, ¿no? En el Eso es caso, importante. sí, Sí, creo que te estoy, digamos, adelantando a lo que tú ibas a decir, ¿no? Porque en el caso de las agroindustrias, claro, decíamos de que la mayor parte de su producción va afuera y va a unas excelentes condiciones, pero también abastecen un poco al mercado interno, ¿no? correcto. Digamos, cuando les quedan excedentes de producción y por otros motivos, ¿cierto? Entonces, ese abastecimiento de parte de la agroindustria, ese abastecimiento, digamos, sí es inocuo, sí, sí no está contaminado, ¿no? No está contaminado porque viene, ¿no? De unas prácticas agrícolas, digamos, más rigurosas justamente en el cuidado de la inocuidad de las frutas, ¿no? Sí. ¿O me equivoco? Más o menos. Cumple con Ya, los estándares, cumple con ya, los estándares, pero al ya, ser de agricultura convencional le han echado pesticidas. Y tiene ok, pesticidas dentro de los límites, pero tiene sí, pesticidas. Eso por un entiendo. lado. Eso Pero por no un lado. contamina, o sea, si la gente no se va a enfermar, no es lo que estamos viendo ahora, por ejemplo, ¿no? En estas noticias últimas de las contaminaciones por los Eh, químicos, Depende, ¿no? El depende. establecimiento de esos límites, eh, o sea, tal vez no a corto plazo, no se sabe qué tan a largo plazo. En realidad sí, o sea, son los límites permitidos. Ellos cumplen con las normas, cumplen con las regulaciones, pero sí habiendo sido producido con pesticidas y con fertilizantes sintéticos, cosa que en la agricultura orgánica no. Como tú me Claro, estamos entonces, hablando, claro, es y agricultura orgánica hay un montón, ¿no? Hay más de lo que creemos. claro, entonces la siguiente pregunta es, claro, porque, por ejemplo, si ya sabemos que tú dices que la industria
cumple con los estándares, ¿no? Incluso tienen siempre a la SENASA atrás respirándoles al cuello, ¿no? Para que cumplan con los estándares. Porque esa rigurosidad, digamos, por parte de la SENASA, por ejemplo, ¿no? O del SENASA, no se aplica también con los medianos y los pequeños que abastecen más el mercado interno, ¿no? Y ya vemos los resultados, ¿no? Con productos contaminados. ¿Por qué no hay mayor rigurosidad en el cuidado, digamos, o la inocuidad de los productos para el mercado interno? En realidad, la rigurosidad Sí, principalmente la da el mercado, ¿no? Los que le hacen ok. análisis son los compradores en Europa y entiendo y sé de primera fuente en lo que he producido cuando he vendido a los supermercados nacionales también hacen Ujú, análisis y hacen ujú, análisis de residuos de pesticidas. Ahora, lo que pasa y tratan de cumplir con los estándares, pero para ellos es peor tener un anaquel vacío, ¿no? Eso es como lo que no les puede suceder. Entonces, seleccionan sus proveedores, hacen análisis, pero se pasan. A su vez, el que provee al supermercado normalmente es un acopiador que tiene 10 o 15 o 20 o 50 productores atrás, a los cuales trata de ponerle ciertos estándares y normalmente puede ser que normalmente cumplan, pero justo se apareció una plaga o algo y cataplum. ujú, Yo creo que los supermercados son bastante más seguros que los ujú, mercados de barrio, donde ahí sí no hay ningún control, ¿no? Pero aún así, ahora, el SENASA, yo puedo ensayar dos respuestas con el SENASA. Primero, que controlar a miles de pequeños productores es mucho más difícil, ujú, son mucho más informales. Y segundo, el SENASA resguarda el nombre, o ujú, claro, el nombre del Perú en los mercados internacionales. Tiene además acuerdos firmados con sus pares en otros países. Entonces ya es un tema más técnico, pero diplomático también, ¿no? El ujú, SENASA hay muchísimos temas agrícolas diplomáticos ujú, en los cuales no te olvides que muchas barreras pararancelarias se disfrazan de técnicas ujú, y que el agro es el sector más subsidiado en Europa y en Estados Unidos. O sea, es ultra subsidiado. ujú. Entonces, hay mucho tema diplomático. El SENASA lo que trata de hacer a nivel internacional es cuidar o salvaguardar la buena reputación del Perú. Ok, ok. Entonces, regresando, digamos, al tema de los, digamos, de los medianos y los pequeños, que son los que abastecen más el mercado interno, ¿cierto? Es Eso correcto. es, ok. Entonces, es más, digamos, trabajoso, caro para ellos cultivar productos orgánicos. Creo que me lo mencionaste antes, Sí, podría ser más rentable incluso. Ya me habías mencionado algo sobre rentabilidad, ¿no? Pero es sí. más caro, trabajoso para ellos sería Mira, producir es más orgánico. trabajoso, no Sí. necesariamente es más caro, Ujú, es más trabajoso porque, claro, es más trabajoso sacar la hierba a mano con gente o con una motobaña que simplemente aplicar un herbicida. ujú, Eh, entonces, y, sí es más trabajoso, pero en realidad es más intensivo en, en, en conocimiento y en tratar de buscar las soluciones no fáciles. Pero ujú, es trabajoso en el cambio de paradigma, en lo que se llama el periodo de conversión. Una vez que logras que tu chakra o que tu ecosistema esté más estabilizado, en realidad es menos trabajoso y hasta incluso más rentable. Y no solamente más rentable en la rentabilidad de la campaña per se actual, sino ujú, a mediano o largo plazo, eh, agregas valor a tu chakra ujú, construyendo una fertilidad de tu suelo. Entonces, al tú construir, o sea, el agricultor lo único que tiene es su chakra, entonces tiene la opción de construir la fertilidad de su suelo para largo plazo o ujú, simplemente echar químicos y que no le importe la fertilidad del suelo. Entonces está, en un lado construyes un valor de tu parcela a largo plazo y en el otro estás eh, destruyendo el valor de la fertilidad natural de tu suelo.
¿no? Entonces, no solamente puede llegar a ser más rentable, sino que también construyes valor. El Perú, Ok. el Perú, este, en temas de rentabilidad, Sí. ha escogido la estrategia de diferenciarse dentro de la agricultura orgánica, en los principales productos de agroexportación. Me refiero, Ujú, por ejemplo, el banano. Nosotros no podemos competir con Costa Rica en niveles de ujú, productividad ni en niveles de costos. Entonces, ujú, ¿por qué hay banano orgánico en el Perú que se exporta? Por dos razones, ujú, porque es orgánico y porque es comercio justo. Entonces, lo diferenciamos, nos diferenciamos especialmente y le ponemos temas especiales que son reales al banano. ujú. Otro cultivo súper importante, que para mí es uno de los cultivos más importantes del Perú y que nos diferenciamos por orgánico, es el café. Porque el café Ujú, es uno de los cultivos más importantes por la cantidad de personas o familias involucradas, ¿no? Familias ujú. campesinas socialmente, el café es un tema súper importante. Ha tenido muchas crisis, pero el Perú, ¿cómo se diferencia de Brasil, de Colombia, de los africanos? Haciéndolo orgánico, haciendo cafés de especialidad. Entonces Ok. nosotros entramos a los mercados con esas diferenciaciones. Igual, Ujú, por ejemplo, en la palta. ¿Cómo compite un agricultor de Virú que tiene 2 hectáreas con Camposol ujú, que lo tiene al costado? ujú. ¿Cómo compite? Diferenciándose. Se hace, él puede ser orgánico, él tiene suelo, el otro su modelo no le da para ser orgánico, al pequeño productor sí le da su modelo para ser orgánico. Entonces Ujú. se diferencia, se hace orgánico, se junta con otros pequeños Ok. agricultores, se hace comercio justo y llega a mercados a los que Camposol no puede llegar con su palta Interesante, convencional. interesante. Rafael, no nos queda mucho tiempo ya, entonces, pero no quería dejar de preguntarte un par de cositas, ¿no? Bueno, primero, antes de comenzar esa entrevista, tú me estabas diciendo que nosotros en el Perú somos potencia en agricultura orgánica, ¿no? O digamos, estamos en la región despuntando, ¿es así? Sí, sí, acá tengo algunas estadísticas de FIBEL. FIBEL es el instituto, es un instituto que está en Suiza y Alemania, estudia la agricultura orgánica y saca estadísticas todos los años, se llama The World of Organic Agriculture. Y en el Perú estoy viendo las estadísticas del 2020, publicadas en el 2022, hay 107.367 agricultores orgánicos. Ujú. Más de 100.000, ciento siete Wow, mil agricultores orgánicos. Claro, en wow, banano nomás contamos 8.000. wow, es un montón, Es un claro. montón. El segundo en Latinoamérica es México con 45.000. Entonces, y México es un país mucho más grande. El tercero es Brasil con 24. Nosotros estamos arriba de 100. Hay una Wow. cantidad de gente involucrada, y estas son estadísticas oficiales, ¿no? O sea, Ujú, lo sacan de certificadoras y etc. ¿Por qué? Porque tenemos muchísimos productores orgánicos en cooperativas. Hay algunas cooperativas cafetaleras que tienen miles de productores y se diferencian como orgánicos. Quinoa, importamos mucha quinoa y mucha de la quinoa es orgánica. La maca no le ataca ninguna plaga ni enfermedad, pero entonces es más fácil hacerla orgánica. Lo único que no hay que sembrarla sobre relaves antiguos, ¿no? ujú, ujú. Entonces, muchísima de la producción del Perú y que el Perú exporta y se vende como, nosotros nos vendemos como biodiversos, ahí está en nuestra comida la biodiversidad, y también Ujú, nos vendemos como orgánicos, porque como no tenemos grandes superficies de terreno, no somos Ucrania, no somos Estados Unidos con esas pampas, cinturones maiceros, ni Argentina, ujú, nuestra geografía es jodida, ujú, nos diferenciamos por el tema de los orgánicos y los pequeños productores y el sabor, por supuesto, ¿no? ujú, ujú. Acá las grandes Ujú, superficies se han ido a donde no hay, me quito el sombrero, porque han hecho, yo soy suficientemente viejo para ver lo que eran dunas y ahora son vergeles, claro. pero se han ido a la zona sin suelo, ¿no? Ok, Todo
Ujú. Entonces sí hay posibilidades, digamos, como para que el orgánico siga creciendo. En todo caso, el Estado, ¿cómo podría alentar, cómo podría propiciar la agricultura orgánica? Mira, hay una ley de promoción de la agricultura orgánica que ya tiene Ok. bastante tiempo, sí, más de 10 años, y el Estado es además el que regula o el que verifica a las certificadoras, ¿no? Ujú. Orgánicas, o sea, el que certifica a las certificadoras, el que hace el chequeo, ¿no? Entonces, sí está metido y el Estado promociona y está dentro de su estrategia, ¿no? Dentro de la estrategia de PROMPERÚ, y es una estrategia global, promociona lo que llaman biocomercio, ¿no? Y todos Ujú. los temas de posicionar al Perú como lo que es una potencia no solamente agrícola, sino una potencia en diferenciación orgánica. Acuérdate que acá en el Perú nuestra agricultura principalmente está en manos de microparceleros por temas históricos, de la reforma y etcétera. Ujú. Y estos pequeños productores, a muchos han perdido, pero muchos todavía conservan sus prácticas tradicionales. Y además de eso, para ellos es más fácil convertirse al orgánico y les conviene por este acceso a mercados en los cuales no podrían competir con los gigantes, ¿no? Ok, ok, Rafael, muchísimas gracias por tu participación. Ha sido muy interesante conversar contigo. En otro momento conversaremos sobre agricultura biodinámica, ¿no? Que también es Sí, una claro. especialidad tuya, que es muy interesante, pero eso da para otro programa más, quizá, Sí, ¿no? eso da para largo. Sí, sí, Ok, sí. muchísimas gracias, Rafael, nuevamente. Bueno, ha sido Rafael Fluker, especialista en agricultura orgánica, certificaciones orgánicas, ha trabajado con grandes empresas en sostenibilidad, pero también con pequeños agricultores. Esto ha sido todo, queridos amigos. Muchas gracias, Rafael, nuevamente. Nos vemos en una siguiente ocasión. Gracias, Gabriel. Tenemos para conversar largo, ¿eh? Hay un Sí, montón. por Sí, supuesto que sí, en una siguiente ocasión hablaremos sobre otros temas como la biodinámica. Muchas gracias, Rafael. gracias.